queremos darle la bienvenida a todos los participantes de este webinar, agradecer por su participación, agradecer por continuar en nosotros y siendo partícipes de estos eventos que estamos creando con el objetivo y con el ánimo de poder enriquecer todas aquellas aplicaciones, nuevas funcionalidades, evoluciones que podamos tener en todas las implementaciones que tenemos de nuestro producto principal, que es SAP Business One. En esta ocasión hemos hecho una alianza estratégica con la compañía Accessor, compañía que tiene como el producto principal todo el análisis crediticio de empresas que tengan implementado Business One. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de todas las bondades y todos los beneficios que puede traer para nosotros la implementación de su producto. Quisiera, por favor, Julio, que me ayudes con la presentación de tu pantalla. Sí, ¿la estás viendo? O Alexander. ¿La están viendo? No, no se está viendo. A ver, no. A ver ahorita. A ver, y ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias. Solamente a manera de introducción, reforzarles o comentarles que como CIPSOC 360 siempre estamos a la expectativa o con el objetivo de resolver todos los desafíos de negocio que tengan nuestros clientes a través de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas. Como ustedes saben, somos un partner que desde el 2006 hemos venido ejecutando más de 600 proyectos de SAP Business One en la región, en los países en donde actualmente tenemos presencia. Y estos proyectos nos han dado la posibilidad o nos han dado la oportunidad de poder volvernos especialistas en cada uno de los sectores en donde tenemos participación. Sectores como el sector productivo, manufacturero, agrícola, acuícola. Tenemos implementaciones en sectores como retail, automotriz, servicios médicos, distribución, etcétera. Toda esta gama de clientes y todo este portafolio de clientes que con el cual contamos actualmente nos ha permitido pues, ser el partner líder de implementación, líder en venta, nos ha permitido además ciertos reconocimientos por parte de la marca, todo gracias pues al esfuerzo, al profesionalismo de nuestra gente, de nuestros consultores, y toda aquella experiencia positiva que hemos podido entregar dentro de las tareas que hemos ejecutado. Al final, se trata de las necesidades que tienen nuestros clientes y cómo resolverlas. Siempre estamos encaminados a poder mejorar poco a poco y enfrascarnos en un proyecto evolutivo en cada una de las implementaciones que ejecutamos. Por supuesto, como estamos evolucionando con nuestros clientes y de la misma manera yendo de la mano con este objetivo, hemos hecho esta alianza estratégica con Accessor. Nos acompaña en este momento Alexander Hollinger, que es el gerente general de la compañía. También contamos con la presencia de Julio Roca, que es asesor financiero, y Yolanda Pineda, para que nos expliquen un poco más a detalle. ¿Qué hace Accessor? Pues como les comentaba, Accessor es una compañía con más de 20 años de experiencia en la gestión de riesgo crediticio en Europa y Latinoamérica. Con esta solución que nosotros les estamos mostrando en estos momentos, pretendemos crecer o pretendemos entregarles a ustedes una alternativa tecnológica que les permita poder conocer un poco más a sus clientes a nivel crediticio, poder, a través de esta herramienta que utiliza inteligencia artificial, conocer los motivos por los cuales muchos de sus clientes no les pagan y poder entender de alguna manera este proceso que nos llevaría no solamente a tener unas llamadas o un contacto con nuestros clientes de cobranza, que muchas veces son llamadas bastante frías, bastante secas, sino más bien a través del uso de la tecnología, del acercamiento que se pueda tener con toda la información que tengamos de nuestros clientes, poder hacer procesos de cobranza mucho más efectivos y mucho más personalizados, tener mucha más empatía con nuestros clientes acerca de este tipo de procesos. Esta alianza es una alianza que hemos hecho a nivel exclusivo, es decir, nosotros como CIPSOC 360
tenemos una exclusividad con Accessor y pretendemos que esta exclusividad nos lleve pues a unirnos en un objetivo común, y es poder potenciar las implementaciones de SAP Business One de nuestros clientes. Así que le doy la palabra a Alexander, te doy la bienvenida y pues quisiera que por favor nos comentes un poco más de este producto. Muchas gracias. Listo, gracias. Sí me escuchan, ¿no? Se me escucha bien. Perfectamente, sí. Perfecto. A ver, voy a empezar a compartir yo. Por favor, me avisan si ya ven la pantalla. Te confirmo. Sí. Listo, ya lo estamos viendo. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a empezar a hablar de justamente este complemento que estaba mencionando, bien, respecto a este manejo de las líneas de crédito y de las ventas. Bien, entonces, en resumen, aparte del contenido, vamos a hablar de 5 puntos. Primero, vamos a mencionar respecto a las tendencias, comportamiento en mercado 2020-2021, pues como habrán visto, han sido, el año pasado fue un año típico para todos nosotros, este año también lo es. Bien, entonces le queremos hacer un resumen de todo el análisis que realizamos en nuestro día a día, de qué es lo que han estado haciendo las empresas, ¿bien? Y las decisiones que han tomado, cómo se comportó el mercado en la gestión de pagos, ¿bien? Luego, vamos a hablar de decisiones de venta y de riesgo crediticio, justamente lo que les mencioné, qué están haciendo las empresas hoy en día o qué hicieron el año pasado para gestionar la cartera de créditos, para gestionar las ventas a crédito, a contado, etc. ¿Bien? Luego vamos a hablar de distribución de la cartera por RIM. Ahora les mencionamos qué significa esta terminología del RIM. Bien, pero básicamente es el comportamiento del mercado tanto peruano como ecuatoriano, bien, y en sí a nivel regional. Luego vamos a presentarles la propuesta de valor, cómo vamos a potenciar el uso de SAP Business One con esa herramienta. Y finalmente, dependiendo de cómo vamos con los tiempos, vamos a hacer una demostración del producto como tal. Bien, entonces ahora le cedo la palabra a nuestro especialista financiero, Julio César Roca, para que empiece a hablar justamente de los primeros puntos. Sí, muchas gracias, Alex, muchas gracias, Sandra, Andrés, y bueno, a todos también bienvenidos. Bueno, vamos a hablar un poco del comportamiento y la tendencia del 2020 en las carteras de Accessor, ¿no? Donde vamos a ver, por ejemplo, este es el Atlas consolidado. ¿Qué es Atlas? Atlas es el nombre comercial de toda nuestra data warehouse, ¿no? Que concentra el comportamiento en pago de todos nuestros clientes en los diversos sectores y donde se alimenta de la información de sus deudores. Por ejemplo, si podemos ver en esta primera gráfica, que es la comparativa de dos indicadores, del RIM y el porcentaje de default. El porcentaje de default es evidentemente las deudas que están en default sobre ventas, pero el RIM es nuestro indicador predictivo, que también es marca registrada de Accessor. Este RIM es una tasa de probabilidad de default, ¿no? Que lo que hace es calcula, mediante un cálculo de un algoritmo probabilístico muy sofisticado, determina la probabilidad de que un cliente nos impague en el corto plazo. Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, que estamos viendo el comportamiento de este RIM mensualmente. Ojo, que la plataforma de nuestros clientes tienen el RIM alimentado diariamente. O sea, para efecto de análisis se mensualiza, pero evidentemente todos nuestros clientes tienen el comportamiento y el movimiento del riesgo de cada uno de sus clientes, porque no solamente es a nivel agregado, sino a nivel de cada uno de sus clientes, del comportamiento y también de las probabilidades de que de estos clientes entren en default. Podemos ver acá en esta curva cómo ya inclusive en el primer trimestre del año 20, el RIM ya iba mostrando el incremento del riesgo. Esto a nivel de cifras agregadas de todas las carteras de todos los sectores. Y vemos cómo ya iba anticipando un incremento. Ahora, digamos, para efectos del RIM, las escalas hasta 3 es una escala de riesgo moderado, ¿no? Entre mínimo y moderado son carteras, son clientes de comportamiento sano. Sin embargo, ya nos iba alertando de que iba subiendo el riesgo, ¿no? Por lo que también van viendo de que los porcentajes de default luego se van elevando, pero de manera digamos, atenuada, y termina luego en una gran meseta hacia septiembre del 2020.
¿no? ¿Por qué? Porque lo que permite nuestra plataforma, a través, evidentemente, de los indicadores predictivos como el RIM, que alimenta también la línea de crédito, lo que permite a nuestros clientes tomar decisiones de riesgo para poder ajustar justamente esas decisiones para no excederse en incobrables y también ver oportunidades de venta. Entonces, aquí podemos ver cómo ya se normaliza la pendiente, y luego ya hacia este último cuatrimestre del año vemos que ya se normaliza y está tendiendo a la baja, y los indicadores también de riesgo van a la baja, ¿no? Entonces, si podemos ver la siguiente, Alex. Y este es el análisis del ICP, que es otro indicador también nuestro, es un indicador descriptivo que lo que indica es, trata de una manera muy agregada determinar un cliente si es bueno o no. Y calificación a partir de 80 es un cliente de comportamiento excelente, ¿no? Y ya de 60 a 80 es de un comportamiento bueno, ¿no? Entonces, acá vamos viendo que sí, la cartera se mantuvo en el proceso, pese a que si vemos la morosidad tuvo una subida, un pico, pero evidentemente ese pico se dio principalmente por la fuerte cuarentenas que tuvimos rígidas, que se dio entre quincena de marzo hacia mayo. Pero luego vemos cómo se va recuperando, ¿no? Y inclusive termina en índices menores a nivel de morosidad que los prepandémicos. No sé, Alex, si puedes ayudarme con la siguiente. Y en consumo masivo. En consumo masivo vemos que, bueno, consumo masivo a nivel de riesgo se ha mantenido estable. De hecho, que fue uno de los sectores que se mantuvo, digamos, fluido en su trámite comercial, porque era una de las actividades esenciales, ¿no? Entonces podemos ver que pese a ello sufrieron algunos defaults, pero mínimos, no llega ni siquiera a 1%, pero luego también, digamos, empieza a recuperarse y terminar en valores también anteriores a la pandemia. No sé si puedes ir a la siguiente. Y aquí en este análisis es interesante, ¿no? Porque este análisis justamente acá vemos cómo el comportamiento en pagos empieza a bajar y la morosidad sube, justo también en ese trimestre donde la cuarentena fue más rígida. Y vemos cómo va mejorando también el comportamiento de pagos entre julio, inclusive hasta junio de este año, y vemos también cómo la morosidad baja. Ahora, justo ha habido un movimiento atípico ahora en julio, bueno, derivado evidentemente también de las subidas de inflación y la coyuntura política. Lo que hay que analizar es si esto va a terminar siendo una tendencia. Sin embargo, ya se ha puesto y se ha notificado a los clientes del sector sobre este movimiento atípico para que tomen las consideraciones del caso, ¿no? O sea, esta información siempre la analizamos y utilizamos también para alertar también a nuestros clientes, porque tenemos también nosotros un servicio de acompañamiento que es el Customer Monitoring, ¿no? Para lograr acompañar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos. Y entrando al sector construcción, el sector construcción, para empezar, es un sector bastante informal. Estamos hablando de que en este segmento entran desde distribuidores de construcción, desde también las mismas constructoras que a veces se consorcian. O sea, es un sector bastante informal. Y en la cadena de distribución, digamos, los agentes más pequeños, que serían las ferreterías, ¿no? Entonces, construcción, pese a estar inclusive en un sector bastante informal en la pandemia, si bien es cierto el riesgo sube porque evidentemente la pandemia trajo sus bemoles, lo que vemos es que se mantiene todavía el riesgo en situaciones moderadas, y ya alertando, ven que la curva del RIM va siempre anticipándose a los defaults para que también nuestros clientes del sector construcción puedan tomar las medidas del caso. Y vemos cómo, por ejemplo, ya se estabiliza, entra en una meseta desde julio del 20 hasta
hasta enero del 21, y ahí ya la tendencia es a la baja. Esto también aunado a nuestra línea de crédito, que le permite a nuestros clientes poder determinar hasta cuánto pueden venderle a un cliente. Y el RIM alimenta también esta línea de crédito, es decir, que a la vez que hay un deterioro, pueden nuestros clientes detectar también y van a recibir las sugerencias de la línea de crédito a la baja, lo que les permite también a ellos restringir exposición y poder tomar medidas que al final lo que originan es también reducir sus exposiciones y su riesgo. Por otro lado, tenemos el análisis de ICP y morosidad, en el que también vemos el comportamiento, cómo se va bajando de calificación, evidentemente en la fase de la cuarentena, y cómo sube la morosidad, que es la curva naranja. Pero luego vemos también cómo se estabiliza esta, ¿no? Digamos, desde noviembre del 20 hasta julio del 21, y vemos también aquí la morosidad baja, inclusive a valores ya muy cercanos a los prepandémicos, ¿no? Adelante, Alex. Y este es del subsector de pinturas. Hemos hecho un zoom para el subsector de pinturas y acá hemos analizado 4 drivers. Podemos ver cómo arranca este análisis en abril, ¿no? Y podemos ver cómo había llegado al pico más bajo de la venta este sector en abril del 20, ¿correcto? Y aquí, por ejemplo, se da oportunidades, pero oportunidades que también pues, significaban riesgos. A ver, en aquel momento se empezó a subir la demanda de las pinturas en látex, de arquitectura, y también pinturas automotrices. ¿Por qué? Porque la pandemia llevó a muchas personas naturales a trabajar en home office, que eso lo hemos vivido todos, y evidentemente se empezó un proceso de mantenimiento de su casa. Evidentemente las condiciones no estaban como para que se trabajara en casa y que todos los miembros de la casa estuvieran también al mismo tiempo ahí, los chicos estudiando, los padres trabajando. Entonces empezó a hacer mantenimiento. Sin embargo, esto que mueve la demanda se abastece a través de ferreterías y distribuidores, los que habían sido muy dañados en la etapa de pandemia. Entonces era muy difícil tener una visibilidad. Entonces, con los indicadores que les había comentado, que más adelante también Alex los explicará más en detalle, nuestros clientes pudieron tener esa capacidad de poder aprovechar esas oportunidades de venta. Lo mismo pasó con el tema de la pintura automotriz. En la pintura automotriz muchas personas empezaron a hacer mantenimiento de sus autos o para venderlos, ¿no? O por disponibilidad de caja, por liberaciones de los fondos de AFP o por el tema de también los bonos. Entonces, ello también implicaba que en la cadena de abastecimiento habían, por ejemplo, talleres y distribuidores, que también son segmentos muy informales. Entonces, vender y aprovechar esa capacidad de venta sin tener visibilidad implicaba un riesgo para nuestros clientes de pinturas. Entonces, ellos, al tener, digamos, indicadores predictivos, lo que pudieron hacer es aprovechar la venta. Ven la curva, ya de junio y julio, la curva muy fuerte empieza a subir en el tema de las ventas. Y vemos, por ejemplo, la curva naranja, que es la cartera vencida, empieza a bajar, ¿no? Y a mantenerse, ¿no? A mantenerse a la baja. Sin embargo, vemos cómo la venta sigue creciendo igual la cartera, el importe de cartera, que es la curva ploma, sigue creciendo, pero empujada por la venta. Y también va subiendo la recaudación, porque las estrategias de recaudación van cambiando en función al riesgo de los clientes, lo que les permitió también a las compañías de pinturas incrementar su recaudación y estar en situaciones óptimas. Hoy ya, digamos, a junio, digamos, el sector de pinturas está vendiendo bastante bien y sus niveles de cobranza son bastante buenos y su cartera vencida se mantiene estable. Y bueno, las decisiones de venta, ¿qué pasó en la pandemia? Bueno, en la pandemia hubieron muchas reacciones. Y acá hemos hecho una matriz un poco mirando tanto la aversión al riesgo y el crecimiento en ventas, porque había una contradicción. Si queríamos seguir avanzando en esta pandemia, teníamos que vender más, pero sin embargo, el riesgo se presentaba mayor. Entonces, el primer escenario es, bueno, la gente que prefería vender más y asumir riesgos, a mantenerse, digamos, en el statu quo, no hacer, digamos, ninguna inversión y mantenerse en
en lo que andaban. Entonces sí, se incrementaban las ventas, pero también había incremento de incobrables, también sufrieron ampliación de plazos de cobro y también mayores costos financieros, ¿no? Derivados de que no tenían visibilidad a la hora de vender y evidentemente se incurrieron en esos costos, ¿no? Por otro lado, hay otro grupo que buscaron alternativas de cobertura, que se fueron al seguro de crédito. Pero el seguro de crédito tiene sus propias complejidades, ¿no? Porque lo que ocurre es que, ya lo vamos a ver más adelante, normalmente es un modelo para todos los negocios y normalmente son muy restrictivos. Entonces, al final, terminaron igual reduciendo ventas, igual no es que llegaron a vender más, tuvieron que reducir ventas. También se tuvo que reducir cartera. También hubieron reducciones de línea de crédito porque el seguro te marca las líneas de crédito. Y luego el tema de altos costos de las primas sin transacciones. O sea, al final sí se reducen los incobrables, es verdad, pero a un costo también de sacrificar ventas y incurrir en algunos costos que no lo hace tan rentable, ¿no? Y por otro lado, ya los más adversos al riesgo decidieron vender al contado. Esto fue impactó mucho a las compañías. Algunas empresas decidieron, debido a la aversión al riesgo, a la incertidumbre, a tomar esta decisión. Y esta decisión generó también complicaciones. Primero, una reducción drástica de ventas, ¿no? Que a su vez va con el punto 3, que también hay reducción de participación de mercado, porque evidentemente al reducir las ventas dejamos espacio a otro, que si tiene la visibilidad correcta de saber a quién venderle con bajo riesgo, toma ese cliente. Y es un cliente que de repente no es riesgoso, sino que no tenemos información para determinarla. No tenemos un modelo que nos permita perfilar al cliente y darnos cuenta que puede ser un buen cliente para nuestro negocio. Entonces, eso hace que se pierda participación en el mercado. Y luego también genera incrementos en las presiones del punto de equilibrio. Muchas compañías, al bajar la venta, han tenido que bajar sus costos, hacer despidos y simplemente por no tener una visibilidad del riesgo. Entonces, sí, se reducen los incobrables, es correcto, pero se pierde participación de mercado, se pierde ventas y también se tienen que generar ajustes de costos. Y finalmente, ha habido otro grupo que más bien ha tenido otra visión, el de poder vender, pero teniendo una visión más adecuada del riesgo, pero para lo cual necesita justamente entrar a un cambio tecnológico y a una digitalización. Ello, ¿qué permite? Entrar a un modelo de riesgo con inteligencia artificial, el poder incrementar las ventas, el poder reducir los incobrables, el reducir los plazos de cobro y también reducción de los costos financieros, por un modelo que está construido, personalizado para cada tipo de negocio y con tecnología de avanzada como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hace esto? Pues entonces este es un ejemplo de backtesting. Esto nosotros lo presentamos como entregable después de la implementación y es correr el modelo en la data ya existente. Entonces, este es el análisis. ¿Qué hubiese pasado si las compañías hubiesen contado con este modelo de riesgo de Accessor, por ejemplo, para poder ver su riesgo? Entonces, acá hay un análisis tridimensional de nuestros 3 indicadores, que lo vemos ahí, que es el ICP, por ejemplo, que es nuestro indicador predictivo, el RIM, que es que ahí lo que se muestra es cómo paga el cliente. Esto nos indica de una manera muy agregada cómo paga el cliente, por eso que ven ahí en las categorías aceptable, eficiente y crítico, ¿no? Y luego tenemos el RIM. El RIM es si es arriesgado o no. O sea, ¿qué riesgo tiene este cliente, ¿no? De que en el futuro me incumpla en función a un análisis con un algoritmo avanzado. Y finalmente también la línea de crédito, que es hasta cuánto le puedo vender. O sea, hasta cuánto le puedo vender. Entonces, si vemos en este análisis ya 7 meses antes, podemos ver que ya el ICP mostraba que estaba aceptable, o sea, que se comportaba bien con nosotros, pero el RIM ya nos notificaba que era de riesgo máximo. Es más, ya el modelo sugería que la línea de crédito se fuera a 0. Y entonces vemos cómo, porque el deterioro de un cliente es progresivo, porque uno humanamente no puede estar revisando un cliente diariamente. Entonces, una plataforma con inteligencia artificial sí. Y entonces, con estos cálculos puede
puede ir determinando que sigue siendo aceptable al mes 6, al mes 5, hasta el mes 4 y seguía en ring máximo. Y luego llegando ya en el mes 3 y 2, antes del default, vemos que ya notificaba que seguía notificando máximo y terminamos luego con el default y con un importe en riesgo de $94,186, ¿no? Entonces, esto es el poder predictivo que tienen los indicadores en función a esta tecnología. Sí, para complementar, de hecho, cuando hablamos aquí aceptable, el índice de comportamiento en pago es cómo te está pagando a ti, ¿bien? Donde evidentemente es un cliente que te está pagando bien, pero eso no significa que no tenga problemas en caja. Todavía te está pagando bien, ya sea porque tenga algún proyecto vigente, no donde tú eres un proveedor estratégico, entonces te sigue pidiendo productos, ¿no? Y tú le sigues vendiendo. Entonces, este ejemplo que estamos presentando ahorita es un caso real, ¿bien? Porque cuando ya hacemos el análisis de cartera, ahorita les vamos a explicar un poco más a detalle, analizamos estos clientes que ya están en el impago. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido una inteligencia artificial, un machine learning, controlando la cartera, ¿no? Entonces acá podemos ver que los últimos 4 meses el cliente era buen pagador para ustedes. Ustedes le estuvieron vendiendo, bueno, esta empresa en este caso le estuvo vendiendo a crédito sin problema alguno, porque no veía ningún riesgo. Sin embargo, ya la tendencia de esta empresa, de este cliente en el mercado, ya estaba mostrando un mal comportamiento. Por lo tanto, el riesgo era elevado. Al punto tan elevado era que ya esta inteligencia artificial te está diciendo no le vendas a crédito, salvo tengas alguna garantía, ¿no? Sin embargo, pues acá no se dio porque no se tenía ese conocimiento y ya a partir del mes 5 empieza un monto moroso, pero bajo, de menos de $1,000. Bien. Sin embargo, se le sigue vendiendo y ya en el mes 3 ya empieza el comportamiento deficiente. Lo que podemos ver mucho en estas empresas, sobre todo cuando tienen volúmenes grandes de cartera, es que incluso cuando ya el comportamiento en pago es deficiente, todavía no lo identifican y le siguen vendiendo a crédito. Hasta que ya salta la alerta de ya es crítico, ya tiene 60 días sin pagarme, pero pues ya tengo, en este caso eran $94,000 vendidos a crédito, ¿no? Y al final el cliente nunca pagó. Entonces, el tener esta visión predictiva, conocer cuál es el riesgo asociado a las facturas, les va a permitir evitar este tipo de incobranzas de forma anticipada. ¿Bien? Esto es un tema de crecimiento en ventas. Ahora nuevamente te cedo la palabra, César, para hablar sobre el seguro. Sí, claro. Sí. Y entonces, ¿por qué es que también nosotros tenemos digamos, un modelo más eficiente, ¿no? Primero porque, y antes de entrar en ello, es que el modelo del seguro es un modelo para una aseguradora, es decir, es un modelo de riesgo para todo tipo de compañía, ¿no? O sea constructora, sea esta compañía de pintura, sea una compañía de químico, o sea una compañía de útiles, es el mismo modelo. Entonces, no tiene ningún tipo de personalización porque es un modelo para una aseguradora. Digamos, no llega a un grado de comprensión del negocio, ¿no? Solamente llega al grado en función a lo que quiere la aseguradora, ¿no? Que es, digamos, el negocio de la aseguradora es tener un cobro de prima y que la siniestralidad sea menor que la prima. Entonces, y luego también hay una diferencia en función a las fuentes. Tenemos una información de fuentes públicas versus la información de mora comercial que se tiene con un modelo personalizado, ya principalmente con la información interna y comportamental, y luego la información pública es similar entre las dos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el modelo del seguro, ahí del 1 al 3, tenemos el grado, lo que realmente cubre el seguro, es del 1 al 3, que de todas maneras lo cubre, y cómo la población, la que abarca, es 14% de esa población, ¿no? Y está generando una tasa de mora de 1,3. Sin embargo, el modelo del RIM de Accessor permite justamente discriminar mejor, porque cubrimos un mayor porcentaje de población en 11% y a una tasa de mora inferior. Es decir,
si nosotros nos guiamos del modelo del seguro, podríamos estar perdiendo ventas, ¿no? Y es lo que se sigue en el siguiente escalón de la cobertura que oscila. Esta cobertura que oscila es que acá tiene el poder discrecional el seguro de ver si asegura o no. Y acá podemos ver lo mismo, ¿no? Que a nivel, digamos, del nivel 6, para el seguro, digamos, la cobertura de la población sería en 61% con el modelo RIM, generando una mora de 0,56, ¿no? Versus el seguro, que llega solamente a un 50% y genera más mora. ¿Y esto por qué dirán? Porque es que el seguro no integra la relación comercial con ustedes, o sea, si el cliente es estratégico o no. Y de repente el producto que ustedes le venden a su cliente es un producto que a ellos les permite vender y sostenerse en el mercado, de lo cual si les dejan de pagar estarían casi renunciando a vender. Entonces, ese tipo de cosas no entran dentro de un análisis de un modelo de seguro, pero sí en un modelo de riesgo personalizado como este, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, se ve cómo se hace la dinámica del análisis, digamos. Normalmente al inicio, en julio, digamos que casi se empieza juntos la línea de Accessor, que son los 42.000, y la línea aprobada por los ejecutivos en su momento, que es 40.000, ¿no? Entonces, los ejecutivos de riesgo que quedan en el RP. Y vemos que las barras plomas se mantienen 40.000 porque no hay variaciones no hay variaciones en el RP, siempre se mantienen estáticas. Entonces, en el maestro socio de negocio del SAP ya incluyen esos 40.000, ¿no? Y queda estático normalmente en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Accessor? Accessor tiene una línea dinámica que va alimentándose justamente de las posiciones de riesgo del RIN y vemos cómo va fluctuando a 35, 36 y miren que llega inclusive hasta 33 porque constantemente se va monitoreando. Y en marzo, ante una incidencia, digamos, baja a 23 y luego regresa hacia abril del 21 en 30. Ya, la aseguradora, la línea verde de abajo, está en 0. La aseguradora no le habría dado línea de crédito. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, este es un caso real de un cliente que tiene seguro de crédito, usa Accessor y también tiene su equipo de riesgos. Y al final, lo que generó justamente el tener esta visibilidad fue conseguir ventas por $79,000 de este cliente, un ratio de vencida de 0%, una ratio de fallida 0% y un comportamiento bueno del cliente, ¿no? Con lo que le permitió también no perder ese nivel de ventas en ese cliente. Y esto es, para muestra un botón, esto es transversal a toda la cartera, ¿no? Si seguimos a la siguiente. Y entonces entramos al tema de la distribución por RIM. Y entonces ya hemos explicado un poquito de qué va el RIM, que es una probabilidad de impagos, y ahora vamos a ver cómo esta se distribuye, porque realmente todos nuestros clientes van a tener este RIM distribuido, digamos, por cada segmento. Entonces, no sé si Alex, ajá. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, ahí están las probabilidades de incumplimiento. Entonces, estamos hablando de que el riesgo mínimo va de 0 a 0,64, o sea, casi nulo. Moderado de 0,65 a 3,41. Y elevado de 3.42 al 12.20, máximo de 12.21 a 99.90 y en default 99.90 a 100% de probabilidad de default. Estos son los umbrales. Ahora, dale, no sé, Alex, si puedes. Ajá. Y entonces acá, esto es lo que tenemos. Nosotros, esta es la segmentación de todo nuestro atlas del mercado peruano. Pero hay que hacer una tingencia. Nuestros clientes de su propia cartera tienen esta misma distribución. O sea, nuestros clientes pueden saber cómo está segmentada su cartera en función al riesgo. Y entonces, esta data warehouse lo que nos dice es que el mercado peruano tiene esta composición. Estamos hablando de un 47% de clientes que pagan, que son los umbrales mínimo y moderado, que son la mitad paga bastante bien, con riesgos que no superan el 3% de probabilidad de default. Entonces, estos son clientes bastante buenos, a los que evidentemente se podría vender más. De repente, inclusive hasta su capacidad de pago puede ser mayor y podemos identificar oportunidades de crecer en ventas. Por otro lado, hay un segundo segmento, ya que son los que no pagan tan bien, ¿no? Que son justamente la otra mitad. Y de esa otra mitad podríamos de repente rescatar el elevado, porque el elevado está dentro de un rango
tolerable, que probablemente lo que se puede hacer es medidas de cobertura, de repente con valorados, letras, avales, de repente modalidades de cheque, o de repente porcentajes al contado y al crédito. Entonces se puede hacer una serie de estrategias, ¿no? Y, por ejemplo, ya a los que sean más arriesgados, que quieran venderle al máximo, que ya sabemos que es máximo, bueno, se piden cosas un poco más complejas. De repente se puede pedir hipotecas, se puede pedir que el mismo accionista sea aval, otro tipo de garantías que le permitan coberturar el riesgo. Pero tener este mapa es muy útil porque esto nos dice realmente cómo tendrían que ser nuestras estrategias de riesgo, ¿no? Y no solamente eso, esto no solamente lo tienen en la plataforma, sino que en la plataforma pican en cada uno y les va a salir el detalle de todos los clientes que entran ahí, ¿no? Entonces es muy intuitivo, ¿no? Así es. Bueno, entonces lo que ha hecho César es explicarles o mostrarles algunos ejemplos de cómo se ha ido comportando el mercado en algunos de los sectores, ¿no? También ha hecho un resumen como esta distribución de riesgo del mercado. Estamos hablando del mercado íntegro de Perú, el peruano, donde claramente podemos ver pues, que está segmentado en dos grupos, de los buenos y de los malos. Bien, entonces, ¿dónde los vamos a ayudar? Acá es donde viene la propuesta de valor. Para potenciar el uso de la gestión de créditos, cobranzas y comercial dentro de SAP Business One. Bien, y es justamente que los vamos a ayudar a identificar cuáles son estos buenos, cuáles son los que pertenecen a este 47% de clientes o de empresas que pagan bien a la fecha de hoy. Bien, y también cuáles son los que no pagan tan bien. Bien, porque aquí el objetivo de tener esto bien segmentado, bien identificado, no se trata de venderles a ellos y no a ellos, sino es las condiciones de negociación, ¿no? Muchas veces se pide garantías financieras que tienen un costo financiero a empresas que pagan muy bien. Entonces, al final estás regalándole dinero al banco. O a la inversa, no se le pide esas garantías a estas empresas que no pagan tan bien. Entonces, al momento de la cobranza, no tenemos un buen poder de negociación. Bien, y terminamos, nos ponen en fila de pagos y a veces hasta ni nos pagan. Entonces, el objetivo aquí es que ustedes tengan esa visibilidad para que puedan tomar acción preventiva desde el proceso de comercial incluso. Bien, entonces, ¿cómo funciona todo esto que les hemos explicado? Acá ya vamos a hablar de estas terminologías que he venido escuchando, que es el RIM, el ICP, bien, y es cómo esta data o este machine learning, esta inteligencia artificial va a potenciar el uso de SAP Business One. Bien, entonces, vamos a hablar ahora de la propuesta de valor de justamente este potenciamiento de la herramienta de SAP que ustedes tienen. Bien, entonces el modelo personalizado, nuevamente, cuando hablamos de modelo nos referimos a un modelo totalmente personalizado a cada realidad de cada empresa. Actualmente, pues, están de los oyentes, son empresas de distintos rubros que venden distintos productos a distintas empresas, pero al mismo tiempo, así sean empresas similares, competencia, que venden el mismo producto a los mismos clientes, también hay muchos factores como el posicionamiento de mercado, ¿bien? Que tienen ustedes. Hay un proveedor que es más estratégico para un cliente, por el tanto le da prioridad de pago a él, a ustedes no, a pesar de que venden el producto sustitutos o los mismos, ¿bien? Entonces, ahí es donde utilizamos los inputs. Ese machine learning, si lo traducimos al español, se refiere a, pues, una máquina que aprende, está constantemente aprendiendo, ¿bien? Entonces, para ya calibrar estos indicadores, este modelo a medida, nosotros vamos a analizar la información, el comportamiento en pago de su cartera de entre 1 a 3 años de histórico, para ver las tendencias, evaluar el comportamiento con ustedes, ya sea por estacionalidades, principalmente entender los patrones, cómo se comporta esa cartera contigo. Bien, esa información comportamental que ya la tienen a la mano dentro de SAP Business One se va a combinar con la información externa, es decir, la información pública, por ejemplo, la mercantil, la financiera, la comportamental, boletines, etcétera, etcétera. Bien, acá hablamos de la Cámara de Comercio, de la SBS, la información que uno obtiene cuando está en una central, contrata una central de riesgos. Bien, entonces, combinando estas dos fuentes de información, mediante un modelo a medida, nuevamente resalto que es totalmente personalizado, y las técnicas de Machine Learning, más de 200 variables que va a utilizar que utiliza este motor, se van a entregar indicadores predictivos personalizados y actualizados diariamente.
Y acá es donde está el ICP, que ya mencionó César, el RIM, que es, bueno, el ICP, que es el índice de comportamiento en pagos, el RIM, que es el riesgo inmediato impago, que es donde está la inteligencia artificial, y el límite de crédito, que lo llamamos límite de crédito acceso, que es el nombre de la plataforma. Bien, entonces, vamos a entrar un poco más a detalle. El índice de comportamiento en pago mide cómo se comporta este cliente, ¿bien? Pero hace la medición de mi empresa, cómo se está comportando mi empresa bajo mis criterios y cómo se está comportando afuera, ¿bien? Esa información que no tengo en la mano. ¿Por qué te sirve esto? Porque lo que vemos en muchas empresas que ya están utilizando esta plataforma es que un cliente, justo el ejemplo que hizo César hace un rato, me paga muy bien, pero el mercado paga muy mal. Y tarde o temprano me va a empezar a pagar mal a mí también, ¿no? O a la inversa, paga muy bien, pero a mí me paga muy mal. No soy un proveedor estratégico para ellos. Falta relación comercial, ¿no? Acercar al cliente eh, para que los prioricen, ¿no? Y así muchos ejemplos más. Ese es el índice de comportamiento en pago que nuevamente ustedes van a definir qué es un buen cliente y qué es un mal cliente. ¿Bien? Luego tenemos el RIM, el riesgo inmediato de impago, que, bueno, luego de tantas empresas utilizando este modelo de riesgo, se sabe que se tiene un nivel de predictibilidad de hasta 90 días. Bien, es decir, este RIM, esta inteligencia artificial, este algoritmo te va a decir 90 días anticipadamente si un cliente te va a pagar o no. Bien. Y finalmente, el límite de crédito. Como mostramos en el ejemplo anterior, muchas veces, sobre todo cuando se tiene un equipo reducido en la gestión de cartera de analistas o una cartera muy grande, es muy difícil mantener un límite de crédito actualizado. Bien, porque lo que pudimos ver acá es que al momento de evaluar, el analista hizo una buena evaluación, porque, es más, se alinea con lo que este algoritmo decía, $40,000, ¿bien? Sin embargo, queda estático. Bien, entonces este límite de crédito se actualiza todos los días en base al riesgo social, porque el deterioro del comportamiento en pagos de las empresas es cambiante, bien, no es estático, entonces no podemos tener un límite de crédito estático, menos en épocas como las de ahorita, bien. Entonces eso es lo que te entrega este límite de crédito. Bien, entonces ahora, ya explicado este modelo, estos indicadores, vamos ahora a mostrarles un ejemplo de cómo toda esta información, toda esta Big Data, este análisis, estos indicadores, estas alertas preventivas, etcétera, etcétera, lo van a obtener en SAP Business One. Bien, acá hemos hecho un proceso, está claro que cada empresa a la hora de implementar SAP genera, personaliza este proceso del order to cash, desde que llega la oportunidad de venta hasta que se emite o se realiza la cobranza, ¿bien? Entonces acá hemos hecho un ejemplo muy sencillo de un SAP estándar combinado con este modelo de inteligencia artificial. Entonces, el proceso en SAP Business One empieza cuando es un cliente nuevo en la creación de un lead o cuando es un cliente existente en la creación de una oportunidad, ¿bien? Muy aparte de las dos, lo que se hace es que en el dato maestro de socio negocio se ingresa la información de esta empresa. El nombre, si pertenece a un grupo, el RUC, la persona de contacto, los datos de esa persona de contacto, correo electrónico, ya se va automatizando o registrando desde un inicio la condición de pago, ¿no? El área de finanzas ingresa la condición de pago para que el momento que el comercial emita la cotización, la factura, la guía, etcétera, etcétera, ya la condición de pago esté predefinida. También las formas de pago, entre otros. Bien. Y con esto, ya creado este perfil, este dato maestro de socio negocio, este cliente, se genera la cotización. Bien, donde viene ya el área comercial, donde puede crear la cotización directamente, o si ustedes ingresan, utilizan el CRM que viene en SAP Business One, crean la oportunidad. Bien, acá ya tenemos un potenciador que les va a permitir a ustedes aprovechar la gestión comercial, ¿bien? Porque ya tenemos el buscador y la información. Toda esta información que les fuimos mencionando previamente, bien, el comportamental, la de ustedes, que la combinamos, creamos los indicadores predictivos de cómo se va a comportar este cliente, es potencial a la venta a crédito, no es potencial a la venta a crédito, es decir, vamos a hacer una precalificación, sin antes
haber creado la cotización. Es decir, el comercial va a poder utilizar este algoritmo, este modelo, para incluso buscar clientes potenciales o identificar los clientes existentes que tienen capacidad de endeudamiento para aprovechar al máximo la oportunidad de venta. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a obtener con esta precalificación? Una línea de crédito ya anticipada. ¿Cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene este prospecto? ¿Bien? Luego, el riesgo de impago asociado. Asumo mucho riesgo de venderla a crédito, estoy perdiendo el tiempo negociando condiciones de pago o de frente voy al contado, porque si el riesgo es muy elevado, yo no lo voy a vender a crédito, ¿no? O si igual le quiero vender a crédito porque mi competencia lo hace, pero yo ya sé que el riesgo es alto, pues pido alguna garantía anticipadamente. Antes de entrar a la negociación, ya le estás pidiendo algún cheque, dependiendo del monto, hasta una carta fianza, qué sé yo, ¿bien? Y se está comportando bien conmigo, se está comportando bien con el mercado, bien, es decir, ¿tiene sentido que le venda a este cliente a crédito o no? Bien, entonces ya existe este precalificatorio. Luego, esto va a viajar mediante web service, incluso estos indicadores que les estoy mostrando aquí, esos 3 puntos, los van a poder visualizar en cualquiera de las 2 ventanas. Bien, eso ya es cuestión de cómo ustedes quieren manejar este proceso, ¿bien? Cómo quieren combinar este proceso. Tenemos clientes, empresas que utilizan la plataforma que no quieren que el comercial pueda ver la línea de crédito, por ejemplo. Toda esa parte se va configurando, pero que sí puedan ver el riesgo social, ¿bien? Para que pues no manden al área de finanzas la evaluación de un cliente que efectivamente el área de finanzas no lo va a aprobar, por lo tanto estarían perdiendo tiempo, ¿bien? Luego de la cotización, empieza el workflow de aprobaciones dentro de SAP Business One. Algunos lo tienen configurado, otros no. Algunos lo tienen luego de la cotización, otros antes, etcétera, etcétera. Bien, nuevamente, no importa en qué parte del workflow de aprobaciones está el proceso de SAP, nosotros acá también vamos a poder apoyarlos. Este algoritmo personalizado los va a poder apoyar en la generación o la aprobación de este workflow en SAP Business One. Bien, ¿cómo? Ya entramos al proceso de admisión, donde se evalúa al cliente. Bien, entonces se pueden configurar señales para SAP que en caso el RIM, por ejemplo, sea muy bajo o el área de créditos haya aprobado la operación, automáticamente llegue al comercial el aviso de que ya se aprobó la operación, se libera la cotización en SAP y se puede emitir la orden de venta. Bien, esto mediante web service. ¿Ok? Entonces, incluso se puede automatizar esto. ¿Qué empresas automatizan este proceso? Son empresas que tienen un volumen muy alto de facturación, pues que tienen que estar aprobando hasta 20.000 facturas diarias. Hemos visto esos casos, se puede automatizar. O se pueden colocar reglas que si el riesgo de impago es superior al 10%, que le llegue un aviso al financiero, al jefe de créditos, al gerente comercial, a que ustedes consideren, para que haga el análisis y haga la aprobación manual. ¿Bien? Luego de emitir la orden de venta, acá viene la parte crítica, que es donde más problemas hemos visto en las empresas. ¿Bien? ¿Qué pasa? Ya se emite la guía o la factura. Yo sé que en SAP ustedes pueden crear la guía primero, luego la factura, luego la guía, ¿no? Muy independiente a esto, cuando ya se emite la factura y ya se despacha el producto, ya existe, ya está el riesgo, ya se asumió el riesgo, porque ya entregaste el producto, todavía no has cobrado ese dinero, y a eso nosotros lo llamamos riesgo vivo. ¿Qué pasa en las empresas? Que ellos evaluaron a sus clientes en el momento de emitir esta orden de venta, ¿no? Al momento de realizar la cotización. Pero luego, cuando ya se emite la factura, dejan de hacerle seguimiento por falta de capacidad. ¿Bien? Porque acá es donde ya entra el tema de la gestión de seguimiento y la cobranza. Ahora, hay empresas que venden a 30 días, a 60 días, a 90 días. Como hay empresas que venden a 30 días, pero los clientes te pagan a 60 o a 90. El punto es que en esos 90, 60, 30 días pueden pasar muchas cosas, donde el momento de evaluar al cliente puede ser que el riesgo haya sido muy bajo, pero en este interín entre que se emite la factura, se entrega el producto y se cobra la factura, el riesgo se dispara, ¿no? Entonces, acá es donde viene el seguimiento automatizado. Este algoritmo va a evaluar el íntegro, el 100% de tu cartera diariamente para identificar si existen riesgos o no en tu cartera. Como también pueden ser positivos. Nuevamente, este algoritmo le va a beneficiar al área financiera y al área comercial, porque esas alertas también pueden ser positivas de
un aumento en la línea de crédito, una mejora en el comportamiento de pagos de la empresa, por lo tanto puedes venderle más, etcétera, etcétera. Bien, entonces ustedes con este algoritmo van a tener una visibilidad amplia de cómo está el riesgo de su cartera, cómo están las facturas, van a tener una lista amplia de cuánto le he vendido, cuál es el riesgo vivo, es decir, el dinero que tengo en la calle, bien, y cómo está el riesgo de impago. ¿Cuántos millones de dólares tengo en la calle que el riesgo de impago es mayor al 20%? Claramente estoy en peligro ahí, ¿no? Porque el 20% significa que tengo altas probabilidades de que gran parte de esas facturas nunca reciba el pago. Entonces, debo tomar acciones preventivas, por ejemplo. Entonces, ustedes van a poder hacer ese seguimiento de riesgo de la cobranza, bien, de cómo se está comportando en el mercado, cómo se está comportando conmigo, por líneas de negocio. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Bien, esa información comparativa, cómo está el límite de crédito, capacidad de límite de crédito versus el límite de crédito entregado, el riesgo, etcétera, etcétera. Bien, y finalmente, alertas preventivas en caso se deteriore o mejore el comportamiento. En este ejemplo podemos ver que se ha producido una variación positiva. Este cliente se ha empezado a comportar muy bien en los últimos meses en el mercado, por lo tanto tiene un mejor comportamiento en pago y se puede pues asumir mayor riesgo para entregar, ¿no? Y acá es una sugerencia de aumento del límite de crédito porque la probabilidad de impago bajó de 6.9% a un 2.5%, que como le decía César, por inferior al 3% ya es considerado pues un cliente de bajo riesgo. ¿Bien? Entonces, es ese seguimiento diario. ¿Cómo lo vamos a visualizar este seguimiento diario? Voy a ocultar la parte de SAP para mostrarles las alertas. Ustedes van a recibir diariamente alertas tanto negativas como positivas. Acá tengo ejemplo de una distribuidora de consumo masivo que tiene 4 líneas de negocio, ¿no? Canal autoservicio, canal mayorista, canal bodegas y potenciales clientes. Entonces acá pueden ver estas alertas, no es que les van a llegar cientos de alertas porque al final nunca se revisan, sino es un consolidado, ¿no? Entonces, del canal autoservicio, el cual tiene 116 clientes a crédito, acabas de recibir 30 alertas muy graves y 28 alertas graves. Entonces ahí el ejecutivo de cobranzas o el responsable de manejar esa cartera va a poder ingresar y ver qué es lo que está pasando con su cartera para poder hacer realizar acciones preventivas. Luego vas a tener alertas neutrales, ¿no? De avisos, quizás cambió de dirección fiscal, por ejemplo, ¿no? Te notifica este algoritmo porque lo puede identificar porque está conectada a la SUNAT, bien, entonces van a poder tener ese tipo de novedades para mantener las direcciones actualizadas, por ejemplo. Entonces, eso le podría interesar a la área logística, no lo sé, bien. Y luego tienes alertas excelentes y buenas. Aumento del límite de crédito, mejora en el comportamiento en pago, etcétera, etcétera. Muy bien. Y luego vas a tener los highlights, el feedback, ¿no? De tu cartera, los acontecimientos más importantes de lo que está pasando con tus clientes principales. Entonces, eso es un correo electrónico muy sencillo que lo vas a recibir todos los días a las 8 o 9 de la mañana, dependiendo de a qué hora quieren recibirlo, para saber qué está pasando con tu cartera. Entonces, acá se va a configurar algunas alertas le va a llegar al área comercial para aprovechar la oportunidad de venta al máximo, ¿no? De identificar qué clientes están comportándose bien en el mercado para ofrecerles ventas. Y al mismo tiempo el área de cobranzas, quiénes son los que ya se están empezando a portar mal para tomar esas acciones preventivas. Bien, y esto diariamente. El tema de la cobranza se va a automatizar. Si bien es cierto, en SAP Business One tienes una gestión de cobranza que puedes mandar correos electrónicos de forma masiva, esta gestión se hace de forma automatizada. Se configura, mira, envía siempre 7 días antes que venza la factura a los clientes la cobranza. ¿Bien? Con este modelo, como se conoce el riesgo de impago y se puede predecir las probabilidades de impago, este envío de correo electrónico automatizado o mensaje de texto, si desean, va a estar asociado a ese riesgo. Bien, si el riesgo se incrementa, este algoritmo inmediatamente va a lanzarle la alerta al responsable diciendo, mira, este cliente se está deteriorando en el mercado, toma acciones anticipadas, ya sea llamadas telefónicas, visitas presenciales, alguna reunión con el área comercial, etcétera, etcétera. Es decir, te va a generar tareas anticipadas para prevenir los incobrables. Y también se van a configurar flujos automáticos.
podemos configurar en base a la tipología de clientes. Toda empresa tiene clientes estrella como tiene clientes malos, ¿bien? Los mal necesarios, llamémoslo así. Entonces, se van a configurar procesos de cobranzas automatizadas según el tipo de cliente y asociado al riesgo. Por ejemplo, envío de estado de cuenta 7 días antes, ¿no? Ya cuando estamos 7 días de vencida la factura, otro, ya 15 días, un correo electrónico que se envía automáticamente, pero también le manda una alerta al ejecutivo de cobranzas para realizar la llamada telefónica, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y acá es donde ya se realiza el seguimiento íntegro de la cartera. ¿Bien? Entonces, en resumen, ¿qué se obtiene al combinar toda esta información con, a potenciar SAP Business One con este algoritmo, este modelo predictivo que analiza el 100% de tu cartera las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año? ¿Bien? Es que hemos podido ver estos beneficios en nuestros clientes, ¿bien? En las empresas que ya están utilizando este modelo predictivo. Primero, como vieron en el proceso que les expliqué, se mejora la comunicación entre el área comercial y el área de finanzas, porque esos criterios, esas políticas de evaluación de crédito que tiene el área de finanzas, al mismo tiempo, esos objetivos comerciales que tiene el área comercial se combinan para calibrar esos indicadores. Entonces, el límite de crédito sugerido por el asesor está considerando ambas casuísticas. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir porque quiero que se den ventas? Pero al mismo tiempo que tan adverso al riesgo quiero estar para controlar mis indicadores financieros. Entonces hay una reducción en la gestión en los tiempos de gestión fuertes, sobre todo porque ya la evaluación del cliente es automática. Todos esos criterios de evaluación que utiliza el analista se van a sistematizar y automatizar. Entonces ya evaluar un cliente considerando los criterios de la empresa les va a tomar a lo mucho 15 segundos. ¿Bien? Cosa que en clientes que hemos implementado hemos visto que se demoran 4 días hasta una semana. ¿Bien? Entonces hay una reducción importante ahí. Periodo medio de cobro, como van a recibir alertas preventivas, van a poder hacer gestiones anticipadas para que el promedio medio de cobro también se reduzca. Porque Acceso te va a decir, este algoritmo, perdón, te va a decir, sí, tú le quieres vender a 30 días, pero este cliente tiene una tendencia de pago de 45 días. Tú ya vas a saber que se va a morir 15 días. Tomas acciones preventivas para controlarlo. Por lo tanto, se reducen los incobrables, de la misma forma los siniestros, y hay un incremento en ventas, porque ya estás sincerando cuál es la capacidad de endeudamiento de las empresas, ¿bien? De tus clientes. Al mismo tiempo vas a poder identificar dónde están los buenos clientes para que no eran clientes tuyos, vas a poder prospectar, ¿bien? Y también una disminución en el costo de seguros, porque justamente como tienes un mejor control de tu cartera, se puede negociar. Hemos tenido clientes que han utilizado estos beneficios para negociar con el seguro de crédito la tasa de la prima. Bien, entonces, crecimiento saludable, homogeneidad y comparabilidad de las áreas, eficiencia y control, y como les mencioné, impacto transversal en su organización. Bien, porque van a poder tener el control de la cartera, van a poder controlar los indicadores, van a poder mejorar en ventas, van a poder prospectar, y todo con un modelo personalizado con sus políticas, sus procesos, sus criterios, su apetito de riesgo y sus objetivos. Bien, y al igual que SAP Business One, esta solución también es escalable a sus necesidades. Bien, ¿por qué digo esto? El mercado es cambiante. Si yo veía las plataformas de las empresas que utilizaban este algoritmo en el 2019 versus cómo son ahora en el 2020, es diferente, porque el modelo ha cambiado, la forma de evaluar ha cambiado. Bien, entonces este modelo, este algoritmo va evolucionando en el tiempo, ustedes van a recibir asesoría, esta presentación que hizo César al inicio de cómo se está comportando el mercado, la alerta que mandamos a las empresas de consumo masivo por este pico en el último mes, ¿no? Ese tipo de asesoramiento van a ir recibiendo para que siempre estén al día con lo que está pasando con sus clientes. ¿Bien? Perfecto. Y acá entraríamos a las preguntas. Voy a dejar de compartir para que nos muestren las preguntas que han aparecido. Bien, ¿cómo se ve beneficiado el equipo comercial con Acceso 360? Bueno, ya mencioné varios puntos. El beneficio está en, van a poder tener
segmentada la cartera según comportamiento en pago. Van a poder visualizar cómo es la distribución de mi cartera. Digamos, ¿no? Tengo 2.000 clientes a crédito y voy a poder saber exactamente de esos 2.000 cuáles son buenos y cuáles son malos. Una campaña de marketing, por ejemplo, promociones, van a poder depurar la cartera, dejar de venderle a esos malos clientes o cambiar las condiciones y empezar a venderle a estos buenos clientes y venderles más por tener mayor capacidad de endeudamiento. Bien, entonces solamente la venta interna por sincerar el límite de crédito ya hay un incremento en ventas. Adicionalmente van a poder prospectar, van a poder utilizar toda esa información, este algoritmo, para buscar clientes potenciales, ¿no? Van a poder hacer una precalificación para entender cómo se está comportando este cliente o cuáles son las capacidades que tiene para venderlo. Bien, ese es el beneficio principal que tiene el área comercial y sobre todo que esta precalificación ya va a estar con los criterios financieros. Entonces, si la plataforma, el algoritmo te dice sí, se aprueba el crédito, es porque ya está tomando en cuenta ese criterio del área de finanzas. Bien, entonces ya van a poder descartar inmediatamente. Sí, más bien también invitar a todas las personas que sigan colocando sus preguntas. Ahí va otra pregunta, Alex, también. Perfecto. ¿Acceso 360 se puede integrar rápidamente a SAP Business One? Sí. Nosotros tenemos una alianza exclusiva con Zipsoft 360, ¿bien? Donde ya tenemos un conector hecho, ¿bien? Y es Zipsoft, el proveedor de SAP de ustedes, el que va a hacer esta integración, ¿bien? Entonces la integración va a ser muy rápida, va a ser el mismo Zipsoft el que se nos va a apoyar en esto, ¿bien? Y, como les dije, el conector ya está hecho. Apoyar un poco tus palabras. Efectivamente, ya hemos desarrollado el conector. Lo único que necesitamos es que todos aquellos que estén interesados escriban a nuestros correos electrónicos, al personal comercial que está atendiendo cada uno de los países, para que podamos hacerles una presentación mucho más personalizada y poder hacerles una demostración como tal del producto. Correcto. Así es. Bien, ¿tenemos más preguntas? Hay una más de Diego Pilches. Sí, ahí está. A ver, todavía. A ver, dos preguntas. Para que su herramienta se conecte con buros de crédito, Equifax, Sentinel, ¿se necesita que la empresa tenga una suscripción? Bien, responder la primera pregunta de buros o ustedes la incluyen. Nosotros, este algoritmo ya es una central de riesgo. Bien, es decir, ya no requieren de contratar a un buró de información pública, una central de riesgo, porque esta plataforma ya lo es. Bien, entonces no sería necesario contratarla. La segunda pregunta, ¿hay algún cargo extra por algún otro add-on que ofrezcan, como por ejemplo la herramienta de envío de mail masivo? No. Esto es una plataforma que se va a personalizar y configurar en base a sus necesidades. Ahora, esta plataforma, este algoritmo, va a supervisar desde el order to cash. Bien, entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué significa esto? Que es un pago único, un pago mensual por este uso y no hay costos adicionales. Bien, este pago mensual incluye asesoría, incluye configuraciones, capacitaciones gratuitas las veces que ustedes quieran, si es que hay rotación de personal, si es que ha incrementado el equipo, si han cambiado los procesos, no, todo está incluido. Bien, ¿dónde usan la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está concentrada principalmente en el RIM, en el riesgo inmediato de impago. El riesgo inmediato de impago es un indicador que con más de 200 variables, por ejemplo, el ICP, el límite de crédito, el comportamiento de la cartera, etcétera, etcétera, te calcula el riesgo inmediato de impago. Bien, entonces, la inteligencia artificial, ¿dónde está ahí? Que en base a cómo se está comportando los patrones, las tendencias, esas 200 variables que tiene, va poniéndole más peso a una variable que a otra, dependiendo de lo que está pasando en el momento, ese día que hace la evaluación. Bien, entonces ahí es donde está la inteligencia artificial. Como mencionó Andrés, vamos a poder profundizar más en cómo funciona esta inteligencia artificial respecto a para el uso de su cartera. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, Alexandra.
Julio, queremos agradecerles por su participación. Estoy completamente seguro que para todos los participantes ha sido un material extremadamente interesante. Y como les mencionaba, quedamos pues atentos a que nos contacten internamente, tienen nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos en cada uno de los países. Y pues por el momento agradecerles por su participación en este webinar. Les estaremos informando nuevas actividades, nuevas alianzas que estaremos ejecutando en pro, como les mencionaba en un principio, de poder ir evolucionando con nuestros proyectos que tenemos con ustedes. Así que, Alexander, Julio, muchas gracias. No, a ustedes gracias, encantados. Cualquier duda que tengan, pues estaremos atentos. Sí, estamos ahí a disposición. Chévere, gracias. Listo. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, Gracias chao. a todos.